El norte contra el sur. Hermano contra hermano. La Guerra Civil de Estados Unidos es la más sangrienta de su historia. La victoria requerirá mucho más que potencia de fuego en el campo de batalla. Tecnología. Comunicaciones. Logística. Lo que suceda tras la línea del frente será lo que decida este combate por el futuro de Norteamérica. América, historia de Estados Unidos. Guerra Civil. 1862. La Guerra Civil estadounidense está en su apogeo. Norte y sur enfrentados en un amargo conflicto por el futuro de la nación. Un nuevo tipo de bala ha conducido esta contienda a un terrible punto muerto, llevando la muerte a una escala nunca vista en la guerra. Aquí, en un taller del estado de Illinois, el plomo fundido comienza su viaje hasta convertirse en un instrumento de destrucción letal. El proyectil conocido como bala Minié. Esta rudimentaria pieza de plomo es la causa principal del aumento de las muertes en esta guerra hasta niveles nunca vistos. Inventada en Francia, pesa solo 30 gramos y mide poco más de 1 centímetro. Una persona puede fundir 3000 balas Minié en una hora. Cada uno de estos sencillos proyectiles puede atravesar el cuerpo humano en una fracción de segundo. La bala Minié es usada por el norte y el sur. La demanda de esta pequeña asesina es tan alta que surge toda una industria para suministrarlas al frente. En total, el norte produce más de 500 millones de balas Minié listas para ser disparadas por los 2 millones de mosquetes que reparte entre sus hombres. En muchos aspectos, la Guerra Civil es la primera guerra moderna porque fue la primera que tuvo lugar después de que la Revolución Industrial empezara a transformar Estados Unidos. El viaje de 1.300 kilómetros de una de estas balas en su caja hasta el campo de batalla, donde encontrará a su objetivo, dura más de 33 horas. Los nuevos mosquetes se recargan mucho más rápidamente que las armas tradicionales. Se carga la pólvora. Se embute la bala. Y listo para disparar. Hay que imaginar una batalla en la que la capacidad de cargar un mosquete más rápidamente que el que tiene el otro mosquete es lo que decide si vives o mueres. Las estrías del interior del cañón hacen girar la bala hasta su blanco. La mejora en la precisión y el alcance son una combinación letal. En un momento todo va bien y al siguiente le arrancan la cabeza al compañero o su brazo sale volando. No es agradable saber lo que hace una bala de mosquete de un metal blando cuando entra en el cuerpo humano.
Al impactar, la bala se aplasta. Los huesos se rompen y astillan, causando aún más daño en músculos y tejidos. Con frecuencia, el resultado de un impacto directo es la muerte. Pero pese al avance tecnológico de las balas Minié, el ejército sigue usando tácticas militares tradicionales. Resultó especialmente trágico que la tecnología moderna se combinara con tácticas muy antiguas, de manera que la mortalidad fue verdaderamente espantosa. Las tropas seguían enfrentándose desplegadas en líneas a lo ancho del campo de batalla. Pero la precisión de la bala Minié supera los 550 metros, alcanzando fácilmente esta distancia. Además, se puede recargar 8 veces más rápido que un arma tradicional. Los efectos son catastróficos. Las muertes aumentan drásticamente en comparación con las guerras anteriores. El resultado en el campo de batalla es una carnicería. Sangre y muerte a una escala sin precedentes. Se mataban unos a otros en masa, en líneas y a montones. El soldado Alexander Hunter escribe: Uno yacía boca abajo con el cuerpo casi partido en dos. Otro fue alcanzado justo cuando apuntaba. Todavía tenía un ojo abierto y el otro cerrado, y uno de sus brazos estaba extendido en la posición de sostener su rifle, que estaba tirado a su lado en el suelo. Las tropas de ambos bandos tienen que vivir en medio de esta muerte y sufrimiento inauditos. Horatio Chapman registra la experiencia en su diario. En algunos lugares los muertos se amontonaban unos sobre otros y era realmente penoso oír los quejidos y estertores de los heridos. Algunos seguían vivos y jadeaban inconscientes. Otros estaban heridos de muerte y eran conscientes de que no vivirían mucho tiempo. Cuando el norte logró la victoria final, más de 600.000 hombres de los dos bandos habían muerto, el 2% de la población de Estados Unidos. Eso equivaldría hoy a 6 millones de personas. Casi la mitad de los muertos queda sin identificar. El miedo a morir olvidado en el campo de batalla lleva a los soldados a aprender por primera vez sus nombres y unidades en sus uniformes. Estas toscas tarjetas de identidad facilitan que se identifiquen sus cuerpos después de muertos. Por primera vez, el pujante servicio postal estadounidense permite a los soldados escribir a sus seres queridos desde el frente. Sin la censura militar de nuestros días, algunos, como Robert Style, pueden transmitir la aterradora realidad de los frentes. La visión y el olor que nos rodeaban eran sencillamente indescriptibles. Los cuerpos se hinchaban hasta duplicar su tamaño, y algunos reventaban bajo la presión de fétidos gases y vapores. Lo que alimenta estas matanzas es la profunda animosidad política que había conducido a la guerra. En un cruel conflicto que ha enfrentado a hermano contra hermano, los estados sureños están decididos a defender su independencia y su sistema esclavista. Pero el norte no les permitirá abandonar la unión de estados. Luchamos y perdimos a cientos de miles en ambos bandos, combatiendo por lo que creían que era correcto.
La atroz alianza de armas modernas y tácticas de batalla desfasadas provoca una mortalidad a escala industrial. La guerra ha llegado a un sangriento punto muerto. Ningún bando puede asestar el golpe definitivo. En esta cruenta guerra de desgaste, la victoria puede ser para el último que quede en pie. Agosto de 1862. La guerra ya dura más de un año. El ejército confederado sureño del general Robert E. Lee prepara un ataque a gran escala contra las fuerzas de la Unión en Virginia. Muy motivados, estos hombres luchan en su tierra natal y están dispuestos a morir por la independencia del sur, sus tradiciones y su modo de vida rural. Su prosperidad se ha construido en torno a un solo cultivo, el algodón. Llamado oro blanco, el sur aporta los 2/3 de la producción mundial de algodón. Proporciona una extraordinaria riqueza a los estados sureños, pero es una riqueza ganada con el sudor de los esclavos. Ahora la victoria del presidente Lincoln en las urnas amenaza su modo de vida tradicional y la esclavitud sobre la que se cimenta. En lugar de someterse al gobierno del norte, el sur decide combatir. Quiere una nación aparte. El general Robert E. Lee asume el mando del recién formado Ejército Confederado del Norte de Virginia. Lee, un brillante graduado en la Academia de Élite de West Point, ya es un veterano de la guerra contra México y está muy bien considerado por su eficacia en el campo de batalla. Lee tenía una intuición para el combate que casi recuerda a la de Rommel o a la de Patton en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a ella, era capaz, prácticamente, de sentir dónde debía arriesgar y atacar. Manassas, Virginia, 1862. Las tropas confederadas se concentran antes de la segunda batalla de Bull Run. Las fuerzas de Lee están en franca minoría, pero estos bosques de Virginia son su hogar, y los soldados voluntarios los conocen como la palma de la mano. Un riguroso entrenamiento y una estricta disciplina los han convertido en una formidable fuerza de combate. Un jugador de la época habría apostado que el sur ganaría. El sur solo tenía que conservar su territorio, pero el norte debía arrebatárselo, era la fuerza ocupante, y eso es más difícil. En Bull Run, Lee demuestra con facilidad la superioridad de sus fuerzas. En un enfrentamiento que dura 10 minutos, el 5º de Nueva York del Ejército del Norte pierde más hombres que cualquier otro regimiento durante toda la Guerra Civil. Los soldados de Lee matan a más de 1.700 de la Unión. La determinación y el conocimiento del terreno dan al sur su mayor victoria en la guerra hasta la fecha. Pero Lee y sus comandantes han subestimado la naturaleza de este conflicto y la de su oponente, el presidente Abraham Lincoln. Porque Lincoln está librando un tipo de guerra totalmente nuevo, y sus adversarios del sur no lo comprenden. Un tren abarrotado avanza hacia el sur para reforzar al ejército de la Unión con tropas de refresco y suministros. El teniente George Benedict escribe a su casa:
Nos metieron en vagones de mercancías y salimos de la ciudad. En el tren iban otros 600 soldados junto a nuestro regimiento y llevaba 34 vagones muy cargados. El ferrocarril es una de las armas secretas de Lincoln en esta guerra. En una operación clave ordenada directamente por el presidente, 25.000 soldados de refresco son enviados al sur en un viaje de 2.000 kilómetros. ¡Fuego! Por carretera habrían tardado más de 2 meses. En tren, solo les llevará 7 días. Tras su inicio en la década de 1830, la infraestructura ferroviaria de Estados Unidos ha extendido poco a poco sus tentáculos por el país. Lincoln comprende que puede revolucionar la velocidad de los despliegues de tropas. Alcanza un acuerdo con los propietarios de los ferrocarriles para poner la red del norte bajo el control del gobierno. Así, los trenes se convierten en un arma de guerra. De repente, los ejércitos, en vez de estar limitados a la velocidad a la que podían marchar, podían trasladarse al frente en tren. Y aún más importante, los suministros. Tropas y suministros salen a raudales del norte hacia el campo de batalla. Algunas líneas transportan más de 700 toneladas al día, el equivalente a 80 carros. En manos de Lincoln, los 38.000 kilómetros de vías férreas del norte se convierten en un arma de esta maquinaria bélica. Por el contrario, la red del sur solo tiene 14.500 kilómetros al comienzo de la guerra y sigue en manos privadas. En los 4 años que dura la contienda, el norte amplía la red con 6.500 kilómetros de nuevas vías frente a los 650 del sur. Esta incapacidad de organizar el abastecimiento por tren será desastrosa para el sur. En el invierno de 1863, los pésimos enlaces ferroviarios suponen la hambruna para sus tropas, incluso estando a solo 50 kilómetros de su capital, Richmond. Pese a su genialidad y valor en el combate, los sureños carecen de la logística para asestar un golpe definitivo. Lincoln no solo utiliza el tren. También comprende que la victoria depende de movilizar todo el poder industrial del norte para la guerra. La producción de ropa en el norte se duplica durante el conflicto. Los fabricantes de aperos empiezan a hacer espadas y el número de patentes se duplica en el curso de la guerra. Fábricas, tecnología e infraestructuras cambiarán el aspecto de Estados Unidos. Por primera vez en la historia, la industria se supedita a la guerra, una estrategia a la que Norteamérica volverá a recurrir en la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Es el nacimiento de una nueva economía integrada que se convertirá en el sello de los Estados Unidos modernos. En un edificio enfrente de la Casa Blanca hay una pequeña habitación que se convertirá en el centro de operaciones del presidente Lincoln durante el conflicto. Y en ella hay un sencillo aparato que transformará cómo se libra y se gana esta guerra: el telégrafo. La invención del código Morse en 1844 convierte al telégrafo en la primera herramienta de comunicación de masas de América.
Rápido de codificar, el sencillo método de puntos y rayas es ideal para mensajes breves. Como el Twitter actual, solo hacen falta unos segundos para enviarlos y transcribirlos. Donde antes los mensajeros tardaban días a lomos de caballo recorriendo cientos de kilómetros a través de todo tipo de terrenos, ahora la red de telégrafos del país, de 80.000 kilómetros, supone que la comunicación es casi instantánea. Cuando los postes de telégrafo serpentean junto a las vías de tren, este vasto país empieza a encoger. Ello transformará la naturaleza de esta guerra, ya que la información y las decisiones pueden ir y venir a la velocidad de la luz. Fue una especie de versión primitiva del correo electrónico. De repente fue posible recibir un mensaje de alguien desde San Luis o enviarlo a Nueva York en un tiempo alucinantemente corto. Lincoln se da cuenta inmediatamente del potencial del telégrafo como un arma de guerra. Insiste en la instalación de líneas telegráficas directamente al Ministerio de la Guerra. Y actúa rápidamente para poner todas las instalaciones de telégrafo de la Unión bajo control militar. Las oficinas de telégrafo se convierten en el núcleo de las operaciones bélicas de Lincoln. Es su centro de mando y control. Incluso duerme aquí en momentos determinados. El director de la oficina de telégrafos, David Hummer Bates, describe la obsesión del presidente por la menor noticia del frente, leyendo a veces los despachos palabra a palabra a medida que se descifran. Lincoln tenía la costumbre de ir inmediatamente al cajón cada vez que entraba en nuestra sala y leía por encima los telegramas, empezando por arriba hasta que llegaba al que había visto en su visita anterior. La red de telégrafos del norte extiende sus tentáculos a lo largo y ancho, llevando la información hasta Lincoln y sus comandantes en Washington. Ello le da una amplia visión general estratégica y una perspectiva inmejorable del pensamiento táctico de sus generales. Lincoln era capaz de seguir en persona los acontecimientos de cada una de las batallas literalmente hora a hora. Eso no había sucedido antes. Para malestar de sus generales, se permite incluso dar órdenes directas diciéndoles cómo combatir. En una campaña, cuando las tropas confederadas del general Lee amenazan Washington, Lincoln responde telegrafiando órdenes directas a sus generales. La posición expuesta del general Banks hace que sea de capital importancia que reciba refuerzos. Por consiguiente, el presidente le ordena atacar a Jackson en Harrisonburg. Este movimiento debe hacerse de inmediato. En el transcurso de la guerra, Lincoln envía casi 1000 telegramas desde este pequeño despacho. Pero el sur nunca llega a comprender el potencial del telégrafo para crear un sistema centralizado de mando y control. Eso significa que los generales sureños, como Lee, deben planear sus batallas sin ese tipo de perspectiva estratégica. A medida que la guerra continúa, Lincoln descarga el martillo de su maquinaria bélica. Industria, vías de comunicación y suministros, hombres y armamento se dirigen para asestar un golpe tras otro al ejército confederado.
Pero el sur, alentado por la creencia en la justicia de su causa, se resiste tozudamente a darse por vencido. A resultas de ello, la mortalidad no deja de aumentar. En Antietam, en 1862, hay 6.000 muertos y 17.000 heridos, más del triple de las bajas norteamericanas en el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. La matanza expoliará una revolución en la medicina de campaña. Tres cuartas partes de las operaciones practicadas por los cirujanos castrenses durante la Guerra Civil son amputaciones. Las cartas del cirujano William Watson relatan cómo eran esos hospitales de campaña. Anteayer hice 14 amputaciones sin separarme de la mesa. No exagero cuando digo que he practicado como mínimo 50 amputaciones. Hay muchísimos heridos gravemente en las articulaciones y todavía quedan muchas operaciones por hacer. El cirujano Theodore Diamond describe las terribles heridas provocadas por proyectiles como la bala Minié. Las fracturas, astillas y desgarros de un hueso largo producidos por la bala Minié son extraordinarios y estremecedores. Un cirujano experimentado puede cortar un miembro en solo 10 minutos. El éter y el cloroformo se usan como anestésicos. Si una bala no mata, puede hacerlo la infección. La gangrena se cobra muchas víctimas. Faltas de oxígeno, las heridas se convierten en un caldo de cultivo ideal para el Clostridium, una bacteria que secreta una toxina que destruye los tejidos. La muerte puede producirse rápidamente. Se practican casi 60.000 amputaciones durante la Guerra Civil, muchas más que en cualquier otra en la que haya participado Estados Unidos. A causa de heridas infectadas o enfermedades, muere el doble de soldados que en el campo de batalla. Esta carnicería sin precedentes obliga a repensar por completo la medicina tradicional de campaña. Los intentos de mejorar la vida de los soldados son tan importantes como el suministro de armas y municiones. Numerosas mujeres se alistan como enfermeras de campaña. Una de ellas es Clara Barton. ¡Aquí! ¡Una sierra! Clara Barton no tiene formación ni paga. Cuando empieza, la mayoría de los enfermeros son hombres. Es una ocupación de bajo rango. Los remedios que ella propone para el cuidado de las heridas son sencillos, pero de efectos revolucionarios. Necesitan comida, ropa, cobijo, medicinas y calma. Personas tranquilas y prácticas para proporcionárselo. Insiste en que los heridos tengan a su disposición vendajes limpios, primeros auxilios, y que se les organice para atender primero a los más graves. La Guerra Civil aporta una serie de innovaciones que forjan las bases de la medicina de campaña hasta nuestros días. 20.000 mujeres se alistan como enfermeras durante la guerra. La propia Clara Barton fundará más adelante la Cruz Roja de Estados Unidos. La higiene mejora drásticamente con el descubrimiento del bromo. Este elemento químico es cáustico y efectivo contra las bacterias que provocan la gangrena. Gracias a él, casi 3/4 partes de los amputados sobreviven a la cirugía, y los casos de gangrena son raros hasta el final de la guerra. Con la guerra civil sin un final claro a la vista, Lincoln se ve cada vez más obligado a luchar en un frente muy distinto.
la batalla de la opinión pública. La difusión de las cámaras portátiles significa que, por primera vez, las sangrientas imágenes de las batallas pueden llegar a cualquier hogar. Estas sencillas cámaras dan publicidad a teatrales escenas de acción, pero también son ideales para captar las espantosas consecuencias de la batalla. Al menos 1.500 fotógrafos invaden el frente. Sus imágenes se venden baratas a la gente por solo 25 centavos. La fotografía de la época de la Guerra Civil en cierto sentido la capta y la hace real, con lo que la gente se da cuenta de la extraordinaria violencia sin precedentes. Los crecientes periódicos de Estados Unidos reproducen sencillos grabados en madera de las imágenes. Más de 200 corresponsales cubren la guerra y sus artículos suman más de 100 millones de palabras. Este diluvio de información sobre la guerra asegura que la cruel realidad del conflicto se grabe a fuego en la conciencia del público. Nunca más los políticos podrán librar una guerra sin el apoyo del pueblo. La guerra implica que un soldado tiene 5 veces más probabilidades de morir que un civil. Las familias estadounidenses estaban acostumbradas a llorar a sus muertos en casa, pero ahora los hombres mueren en el campo de batalla. Eso obliga a un cambio fundamental en los ritos funerarios. Nat Botech cae en Virginia, pero su familia puede despedirse en Boston de su hijo muerto a 800 kilómetros de distancia. Aunque su cuerpo ha tardado una semana en llegar desde el campo de batalla, su padre explica que no tiene signos de descomposición. Aunque todavía tenía en la cara las marcas del combate cuerpo a cuerpo, sus rasgos eran serenos, como si durmiera. Ello es debido a una nueva técnica llamada embalsamamiento. Se inyectan productos químicos como arsénico, zinc y cloruro en el cadáver para detener el proceso natural de deterioro. El negocio de la muerte y la conservación de los cadáveres convierte a algunos empresarios en millonarios de la noche a la mañana. Uno de ellos presume: me encantaría preparar a soldados rasos. Valen un billete de $5 cada uno. Pero por Dios bendito, por un coronel se pagan 100 y por un general de brigada 200. Si se tenía dinero, toda clase de nuevas técnicas estaban disponibles. Los ataúdes herméticos y el embalsamamiento son las más populares. Y para los más ricos, hay hasta elaborados féretros refrigerados rellenos de hielo. La guerra continúa. Lincoln está decidido a acabar con ella y abolir la esclavitud. En septiembre de 1862, da un ultimátum al sur: volved a la Unión. Amenaza con liberar a los esclavos a la fuerza si se niega. Pero después de probar la independencia, el sur no quiere volver a la Unión donde la esclavitud estaría amenazada, y rechaza el ultimátum. Lincoln no está de humor para negociar. Si el sur no libera a sus esclavos, lo hará él mismo. Para los sureños blancos, era una confirmación de lo que se temían, de que era alguien determinado a destruir lo que consideraban el modo de vida sureño. En el norte, en cierto sentido, esto le dio a la gente un enfoque diferente sobre por qué luchaban. El 1 de enero de 1863, Lincoln proclama la abolición de la esclavitud en los estados rebeldes del sur. Gracias al telégrafo, la noticia se difunde rápidamente. El
El primer día de enero del año de nuestro Señor de 1863, Lincoln había llegado a un punto en el que no solo decía que los negros no debían ser esclavos, sino que debían ser tratados como ciudadanos iguales con todos los derechos, al voto, a participar. Por consiguiente, todas las personas mantenidas como esclavos son libres de ahora en adelante y para siempre. Tras la emancipación de los esclavos por el presidente Lincoln, los soldados negros corren a alistarse en la Unión. Casi 200.000 se enrolan hasta el fin de la guerra. El general James Blunt describe su habilidad como combatientes. Nunca he visto una manera de luchar como la del regimiento de negros. Son mejores soldados en todos los aspectos que cualquier otro que haya tenido bajo mi mando. La declaración que termina con la esclavitud cambia la dinámica de la guerra. El ejército de la Unión se convierte en una fuerza de liberación. Ahora lucha para acabar con la esclavitud. Comprendieron que si salvaban la Unión tendrían algo de libertad, algo de dignidad. Era la dignidad de ser un soldado, no un sirviente, sino de un soldado con uniforme, con galones, de ser alguien. Después de la declaración, Lincoln asesta su golpe maestro. Su arenga de 1863 en Gettysburg, dedicando el primer cementerio nacional de Estados Unidos a los soldados, es uno de los discursos políticos más famosos de la historia. Hace 87 años, nuestros padres dieron a luz a esta nación. Concebida en libertad y dedicada a la idea De que todos los hombres han sido creados iguales. Y aquí decidimos con resolución que estos muertos no habrán fallecido en vano, que esta nación, con la ayuda de Dios, dará a luz de nuevo a la libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo nunca será erradicado de esta tierra. Es algo muy emotivo pensar en la gente que se sacrifica dando su vida por un ideal. Y es lo mejor de Lincoln. El genio, la sencillez que transmite tantas cosas. Es como un canto espiritual, en cierto modo, un himno a Estados Unidos, el himno a las posibilidades y a los grandes sacrificios de este país. Pero en 1864, la guerra sigue estancada. Con las elecciones en ciernes y el desafío de los que quieren negociar una paz con el sur, Lincoln sabe que necesita asestar un golpe definitivo. En un momento dado, la gente se cansa, pestañea, comete un error, y cuando se trata de la guerra, ese error lo es todo. Lincoln pone todo el poderío industrial del norte al servicio de un último esfuerzo. El hombre que dirigirá la carga desde Chattanooga hasta Atlanta es el general William Sherman. Sus órdenes son no detenerse ante nada. Haré que esta guerra sea tan dura como pueda, y no mostraré signos de cansancio hasta que el sur implore clemencia. Avanzando en la oscuridad de la noche, la marcha del general Sherman se apoya en una de las mayores operaciones logísticas vistas hasta entonces en esta guerra. Sherman sabe que necesita usar todo lo que tiene contra el ejército confederado.
Mientras que utiliza sus propias vías de abastecimiento al máximo, destruye las del sur, arrancando y doblando sus raíles para inutilizarlos. En un día, las líneas de suministro del norte reponen 200.000 balas. Mientras, el sur rebusca cartuchos usados, comida e incluso botas viejas en el campo de batalla. Sherman lo llama guerra total, una estrategia de tierra quemada que se convierte en la característica de los conflictos modernos. Finalmente, mientras Atlanta es asediada, las fuerzas confederadas prenden fuego a sus propios polvorines antes de entregar su ciudad a los soldados de la Unión. La táctica de guerra total de Sherman ha dado resultado. Su victoria asegura la elección de Lincoln en otoño. Con Atlanta en ruinas, sigue adelante, lanzando su ataque final, la famosa marcha hacia el mar. En un equivalente decimonónico del conmoción y pavor, 62.000 soldados de la Unión arrasan una franja de 100 kilómetros de ancho a través de Georgia, desde Atlanta hasta la costa de Savannah. Cortan las vías de suministro, saquean los pueblos y queman las cosechas. Cualquier cosa con valor militar es destruida. Seis meses después, el general Lee presenta la rendición del ejército confederado. La rebelión ha terminado. El sur tendrá que someterse a la Unión y poner fin a la esclavitud. Al ganar, el norte refrendó la libertad como el modelo industrial. Por eso existe una confianza estadounidense, un sentido del logro, un talante estadounidense para ir por el mundo. Pese a los esfuerzos de la Confederación, su inferior infraestructura logística no ha sido rival para la imparable maquinaria bélica del norte. Su corazón industrial, su creciente infraestructura ferroviaria y su red de telégrafo le han dado la victoria. Una semana después, Lincoln caería víctima de una bala asesina. Pero Estados Unidos se ha alejado del precipicio. La nación está unida de nuevo, propiciando el nacimiento de una moderna economía industrializada que se extenderá a lo largo y ancho del país.